proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de Bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Qué gusto es compartir estos minutos juntos. Y hoy quisiera estar hablando también a los pastores. Normalmente pensamos que los pastores tenemos que hablar a todos los oyentes y televidentes, pero también hay una partecita muy importante, que la Biblia muchas veces habla a los pastores. Así que vamos a compartir este tiempo, un tiempo para todos. Hace, un año vamos a decir, alguien vino a nuestra iglesia diciendo que quería congregarse allí. Siempre está la pregunta, primeramente la bienvenida a participar como visita, pero también viene la pregunta ¿por qué? Porque quiere cambiar de iglesia. Y entonces fue un tema muy fácil, tal vez demasiado común, donde estuvo enferma esta persona y que su pastor no lo visitó. Y entonces quedó bastante mal con esa falta de atención y buscaba en nosotros otra respuesta. Entonces yo decía, ¿y hablaste a tu pastor de lo que pasó? ¿Sabes si su pastor tiene algún problema él? Que capaz necesitaría una visita suya y no de que el pastor ande visitando a todo el mundo. Entonces, razonando un poquito así, yo le decía, ¿por qué no vuelve? Converse. La comunicación es tan importante. Y así lo hizo. Y ya no lo vimos más, pero estamos felices de que sea así. Que siga con su familia espiritual, la familia donde nació, donde se crió, vamos a decir así, espiritualmente, donde, tiene sus conocidos y su pastor. Así que yo estoy en primera carta de Pedro, capítulo 5. En la Biblia tenemos entonces algo así donde Pedro mismo dice, ruego a los ancianos. Y en las Escrituras encontramos que hay una invitación de San Pablo en un momento cuando llama a los ancianos y luego con ese grupo los está llamando pastores y obispos como un término que se comparte con el de pastor. ¿Qué está sucediendo? Claro, el pastoreo es algo de estar cerca de la gente, conocerla, como un pastor de ovejas que los lleva a tomar agua, a comer en el pasto más verde. Los protege también porque la oveja es bastante insensata. También tenemos obispo, ¿no? Se aplica al mismo dirigente porque el obispo sobrevé, o sea, mira desde lejos, vamos a decir, una mirada objetiva para examinar la condición de la situación. Y el anciano es una persona de experiencia, no necesariamente de muchos años, pero sí alguien que ya conoce las Escrituras, las puede enseñar, explicar y que tiene justamente años en la iglesia como para conocer su funcionamiento, lo que se espera
del cumplimiento de las Escrituras. Así que ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Parece un montón de palabras ahí, pero la verdad que en la Biblia, si uno empieza a ir frase por frase, encuentra mucha riqueza. Vamos a encontrar inspiración, vamos a encontrar responsabilidad y vamos a encontrar recompensa en unos poquitos versículos. Primero me gustaría leer algo. Hoy de mañana yo estaba pensando en un anciano, que yo siempre lo veía muy anciano, porque me llevaba, no sé, 20 años, y entonces Don Julio, ¿sí? Y yo escribí esto de Don Julio, no sabiendo que lo iba a estar compartiendo con ustedes, un hombre que me inspiró. Don Julio no fue un anciano para mandar solamente, marcar doctrina y comportamientos, sino que vivió sus años ocupado de corazón, mente, bolsillo y vitalidad física para su iglesia y para su Salvador. Como se fue él, seguiremos generaciones de mayores que dejamos huecos. Sé que ya él está con el Señor. Otros han ido y algún día me va a tocar, y así sigue, dejando huecos, vacíos, alivio para algunos, menos mal que se fue, y casas en venta. En un pueblo chico debe impactar, asientos tradicionales vacantes. En la iglesia tenemos nuestro lugar, ¿no? Todos los hermanos tienen su rincón, algunos bien adelante, otros lo más atrás posible. Y entonces, ese espacio que pasó, ¿quién lo va a ocupar? Y recuerdos. Pero allí surgen los que toman la posta. Los que toman la posta, como en una carrera, captaron la visión de Dios, más allá de personalidades o capacidades en personas que un día los inspiraron. Ya no estarán más esas personas. No se detengan, colaboradores y jóvenes. Los ancianos y misioneros rompieron las piedras, a veces solos. Ahora ustedes multipliquen la siembra en tierra preparada. Es asunto de un corazón para Dios y ser fieles administradores de la multiforme gracia de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así fue mi inspiración esta mañana, y quisiera una canción que también tiene otra forma de ser cantada, y es un himno viejo, pero está modernizado. Así que disfruten de Da lo mejor al Maestro. Da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu vida, del bien luchando en favor. Cristo nos dio el vivo ejemplo de su pureza y valor. Da tu lealtad al Maestro, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Por la verdad lucha siempre, que va contigo el Señor. Da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Por la verdad lucha siempre, que va contigo el Señor.
maestro, ríndele fiel devoción, sea su amor tan sublime el móvil de cada acción, puesto que al único Hijo Dios el Padre de amor, sírvele con alegría, dale de ti lo mejor, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor, por la verdad lucha siempre, que va contigo el Señor, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor, por la verdad lucha siempre, que va contigo el Señor. Entonces así Pedro, el apóstol Pedro, está diciendo a una iglesia, a quien escribe, de la tarea del pastorado. Y también una de las cosas que dice en el versículo 5 es: igualmente jóvenes, así dirige la palabra directamente a los jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y allí ya toca en un punto muy difícil, ¿no es cierto? Por el hecho de ser algo contrario a la rebeldía natural que hay en la juventud. Estad sujetos a los ancianos, está diciendo. Y todos sumisos unos a otros. O sea que ya no es solo hacia los dirigentes, sino entre los hermanos de la iglesia. Y eso es lindo, donde yo doy preferencia a otro sobre mis comodidades, por ejemplo. Y entonces dice: revestíos de humildad. Otra cosa más, que a veces no la estamos viendo como deberíamos. Dice: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, es un tono muy lindo para este tema. Entonces, arrancamos leyendo el versículo 1 de 1 Pedro 5, que dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Entonces, ¿quién es este anciano que escribe? Es Pedro. Y yo estaba pensando, Pedro, ¿quién es? ¿Quién es este Pedro, no? Y está en muchos lados en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos, los primeros 12 capítulos hablan de Pedro, ¿sí? Y entonces, dice así, capítulo 2, predicó, era el primer apóstol que predicó a las multitudes en el día de Pentecostés, ¿sí? Y ahí se convirtieron 3.000 personas y se bautizaron ese mismo día. Después, capítulos 3 al 5, él y el apóstol Juan son perseguidos. Ellos sanan a una persona, después empiezan a predicar y entonces la religión tradicional se enoja contra ellos y los amenazan, los meten preso y están ida y venida y vuelven a su iglesia ora y dice que se sacudieron las paredes del lugar, ¿no? Con el poder que Dios les daba. Dice que hablaron con confianza la palabra de Dios, que nadie quería escuchar. No hablen más en ese nombre de Jesús, les decía los que habían crucificado a Jesús tan poco tiempo antes, unos 50 días antes. Entonces, ellos soportan la persecución. Este anciano tenía un repertorio, un historial, una vivencia, y por eso valía la pena escucharlo. También en el capítulo 5 de Hechos leemos de una mentira terrible donde Pedro le dice a Ananías y luego a su esposa Zafira, le dice: ustedes no mintieron a mí, sino a Dios. Y se cayeron muertos. Así, uno
antes que el otro, porque a las pocas horas vino la esposa con el mismo cuento y ella también cayó muerta. Estas cosas vivió Pedro. También en capítulo 6 leemos de la murmuración en la iglesia. Claro, la iglesia ayudaba a muchas personas y entonces las personas nunca están conformes. Le das esto y quieren más y después se están mirando a ver cuánto sacó el otro, el pedacito más grande, todas esas cosas son naturales. Entonces tuvo que lidiar con eso. Capítulos 8 al 12 ya se va extendiendo la iglesia en Jerusalén. Hay persecución, hay violencia hacia los cristianos, entonces se van desparramando. Y Pedro entonces acompaña en muchas de esas campañas y grupos que salieron para bendecir a la iglesia extendida. Y entonces así encontramos en nuestro versículo acá: ruego a los ancianos, Pedro, sí, bueno, Pedro, te vamos a escuchar, que están entre vosotros. El anciano está entre la congregación, o sea, no es alguien exterior, alguien intocable, inalcanzable, que hay que sacar, ¿no?, una entrevista con él por internet o algo raro así. Es una persona que camina entre la congregación, que en momentos de reunión está presente y está accesible. Dice: yo, anciano también, con ellos. Pedro entonces identificándose con todos los que son ancianos. Testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro había vivido muchas cosas fuertes. En el jardín de Getsemaní, la noche que fue Jesús entregado, dice que Jesús escogió a Pedro, Jacobo y Juan, 3 de los 12 o de los 11 que quedaban, solamente ellos 3, y los llevó más lejos, donde Jesús siguió un poquito más y estaba orando: Padre, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús estaba realmente compungido por el dolor de lo que sabía que le tocaba. Y había invitado a estos 3 a que lo acompañaran, lo apoyaran. Cuando vuelve, los encuentra durmiendo. Pedro también durmiendo. Entonces, vuelve a orar Jesús, habiéndolos despertado, y les dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Porque Jesús les había dicho: mira, Pedro, me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. No, Señor, hasta la muerte soy fiel. Y bueno, Jesús sabía que en su corazón amaba mucho a Jesús, pero cuando vamos al caso, muchas veces somos débiles, y entonces Pedro era igual que nosotros. Entonces experimentó la agonía de Jesús aún antes de la cruz, presenció sus juicios donde vio maltratado a Jesús, pero por miedo seguramente lo negó 3 veces, bien como Jesús había dicho, y salió llorando amargamente cuando cantó el gallo. Después dice la Biblia que estuvieron todos en el lugar de la cruz, y Jesús, entre muchas otras cosas que decía, o sea, hay 7 frases célebres. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pedro había sido uno de aquellos que también le había desamparado por los hombres y desamparado por su Padre, porque estaba llevando Jesús nuestros pecados sobre sí mismo, muriendo cargado
el dueño del mundo, cargado no con los conforts, todo lo que protege a un anciano, una persona normal. No, Jesús murió cargando los pecados tuyos y míos. La derrota que trae el pecado en las vidas de las personas. Y también llevando sobre sí esa terrible amenaza del juicio eterno, ¿no? Después de la muerte, dice la Biblia, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto, el juicio. Hay cosas terriblemente poderosas y certeras y que no se pueden negar, pero las negamos demasiado, las postergamos demasiado y no estamos listos para ni la vida ni para la muerte, porque no hemos conocido todavía a Dios. El creyente sí ha aceptado a Jesús. Entonces aquí está diciendo, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces hemos estado terminando el estudio de Apocalipsis y qué grande es esa emoción al leer de millones de personas rodeando el trono celestial. Dios Padre y el Señor Jesucristo, que Apocalipsis lo llama el Cordero de Dios, o también el Verbo de Dios, esa acción visible del Padre que cuando conquista en una guerra final que hay allí es impresionante. Pero somos participantes de los padecimientos de Jesús y también de su gloria. No es fácil la vida y la tarea de pastor, pero vamos a ver primeramente un segmento de lo que dijo Churchill, blood, sweat and tears, ¿no? Así lo decimos en inglés, pero aquí lo van a ver en nuestro idioma. No tengo otra cosa que ofrecer sino sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Tenemos ante nosotros una terrible experiencia del tipo más cruel. Tenemos ante nosotros muchos meses de lucha y sufrimiento. Si preguntan cuál es nuestra política, respondo: hacer la guerra por mar, tierra y aire, con todo nuestro poderío y con toda la fuerza que Dios nos conceda. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca antes sobrepasada en el catálogo tenebroso y atroz del crimen humano. Esta es nuestra política. Si preguntan acerca de nuestro objetivo, puedo responder en una palabra: victoria. Victoria a cualquier precio, porque sin la victoria no hay supervivencia. Que esto se comprenda. No hay supervivencia para el Imperio Británico. No hay supervivencia para todo lo que ha representado el Imperio Británico. No hay supervivencia para el empuje y el impulso de nuestro tiempo para que la humanidad avance hacia su meta. Yo asumo mi tarea con optimismo y esperanza. Estoy convencido de que la humanidad no padecerá por el fracaso de nuestra causa. En esta hora, me siento con derecho a pedir la ayuda de todos y a deciros: vayamos juntos adelante con nuestras fuerzas unidas. Come then, let us go forward together with our united strength. El 13 de mayo. Sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. No les prometió riquezas ni bienestar, no, les prometió guerra. Y así el que se hace pastor, vamos a decir así, a quien Dios llame para servirle como pastor, como dirigente en su iglesia, tiene que ser una persona lista para la guerra. Hay una guerra espiritual, sí. Y
me gustaría ver nuestras responsabilidades en el versículo 2. Dice, apacentad la grey de Dios, o sea, dale de comer, punto 1. Y otra vez dice que está entre vosotros. Nuestra posición es en la congregación. Algunos quisieran que estuviéramos en su casa todos los días de la semana. No debe ser así. Por eso nos reunimos, porque tenemos otras tareas que cumplir. Cuidando de ella, de esa grey, de esa manada pequeña, ¿sí? Cuidando, tenemos ojos y preparamos alimentos entonces para la congregación. Y para los momentos de reunión debe estar cada uno. No por fuerza, no estamos obligando, maltratando las ovejas, no. El pastor en la Biblia es uno que va adelante y las ovejas naturalmente le siguen. Y él las llama y responden a su voz. Dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces uno no está queriendo enriquecerse a costa de los hermanos, sino que uno está pronto a servirles como Cristo nos sirvió a nosotros, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Señorío, como yo mando acá, se hacen las cosas como yo digo. No, hay otras maneras de encontrar el corazón de los hermanos para las tareas que hay, sino siendo ejemplos de la grey. Si hay trabajo, el pastor va adelante, ¿sí? Si hay descanso, bueno, el pastor a veces no descansa, mientras otros sí. Pero hay mucho más aquí. Ya hemos hablado de los jóvenes y me gustaría compartir esto con ustedes. Pablo dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿No es grande eso? Que alguien se gaste por vos, por tu bienestar. Es lo que dice Pablo y lo que hacemos muchas veces los pastores. Aunque amándoos más, sea amado menos. Pesado otra vez con sus consejos. Y así, pero es el espíritu. Tenemos a los que abandonaron la presencialidad, ¿no? Aún teniendo ciertos espacios y protocolos que lo permitan. Alguien dijo, me congrego en tal y tal país, en tal y tal programa. Eso no es congregarse. Dice la Biblia, no dejen de congregarse, necesitan que su pastor los esté cuidando, amando presencialmente. Podemos decirle, ¿precisas algo? ¿No? O pedimos nosotros siempre, no, decir, ¿precisas algo? ¿Puedo hacer algo? Gracias por el mensaje, gracias por el consejo. Le llevó horas preparar ese mensaje. Dale las gracias. Me encargo de, ¿sí? Y yo limpio. Me encargo de sacarle un turno en el hospital o lo que sea, ¿no? Podemos servir a nuestros hermanos, y especialmente a los que nos sirven a nosotros. Animarle a tomar tiempo con su esposa, con su familia, a descansar, a desenchufarse, ¿sí? Para ser una persona normal, con bendecir así a su familia, que también se sacrifica por cada uno de la congregación. ¿Necesitas plata? Qué buena pregunta a veces. Normalmente es al revés. Alguien me dijo, usted es pastor, me tiene que dar. No puede decir que no. Son cosas que pegan, ¿no? Y a veces, bueno, yo le decía, nosotros estamos para servir a Dios, tanto yo como usted. Entonces, no pidamos los unos a los otros, sino que estemos ocupados en dar de lo nuestro para evangelizar. Blood, sweat and tears, ¿sí? Sangre, esfuerzo,
sudor y lágrimas. Que podamos cada uno participar con gran esfuerzo, dar lo mejor al Maestro, nuestra juventud y todo lo que somos y tenemos. Y que Dios bendiga tu vida de hoy en más al entregar tu corazón a Dios, tu alma, tus esfuerzos, tu vitalidad, para que sean de Dios y que se compartan con todas las personas necesitadas. Que Dios te bendiga. Quiero proclamar de tu majestad